Sí. ¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, disculpen la demora. Este, Estaba yo atendiendo unas cosas de la clase pasada. Me tardo un poquito porque son alumnos del primer semestre de programación. Pues bueno, luego surgen bastantes dudas de programación básica, ¿eh? Bueno, antes de, pues, revisar un poquito sobre lo que estábamos revisando la última clase que tiene que ver con acceso a bases de datos. Quiero comentarles lo siguiente, muchachos, para que todos estemos, eh, pues dirían por ahí, o de manera coloquial, en sintonía. Bueno, ustedes, bueno, aquí les empiezo a compartir. Ahora ya está haciendo un frío, pero qué bárbaro. Bueno, primero que nada, con respecto al aviso que coloqué con respecto a la semana de ingeniería. Voy a comentar de manera rápida, no quiero abordar mucho en este punto porque quisiera yo avanzar en otros puntos que me quedan pendientes con ustedes. Pero bueno, de manera general, muchachos, como lo comento en el aviso o en la publicación, de manera oficial ya están las fechas para llevar a cabo lo que le llaman el ICOFEST de la carrera de ingeniería. Bueno, de hecho, pues, de ahí el término o el nombre. Sí, entonces abarca desde el día miércoles hasta el día viernes. Digo en teoría, porque así se nos marcó, en teoría estos 3 días, miércoles, jueves y viernes, las actividades para ingeniería se suspenden, ¿sí? Por, evidentemente, pues donde nos afecta es el día jueves, ¿sí? Y bueno, recordarán que el jueves de la clase pasada les dije que se iba a habilitar una tarea que tenga que ver con bases de datos. ¿Sí? Ahorita nada más hago un pequeño paréntesis. Esa tarea ya no se va a habilitar porque ya no me va a dar tiempo. ¿Sí? Ahorita la única tarea que queda pendiente es con respecto ¿se acuerdan que había un PDF en donde había un diagrama de clases, en donde se manejaba interfaz gráfica de usuario y que prácticamente ustedes tenían que hacer, copiar el código, ver la lógica y adaptarlo? Que se tenía que haber entregado desde el jueves pasado, pero yo les dije que tenía yo que darle prioridad a lo de base de datos para que ustedes puedan avanzar en eso mismo y en el proyecto. ¿Sí? Entonces, hago la aclaración, la práctica con respecto a base de datos, hago referencia a práctica, no proyecto, ¿eh? La práctica con respecto a base de datos ya no se va a solicitar. Ahorita la última práctica será la práctica que solicité desde hace 8 días, que tiene que ver con el archivo en PDF y que todos me van a hacer llegar a través de plataforma Teams, ¿sí? Eh, Hablo de la tarea porque es lo que a mí me interesa, ¿no? O sea, no, digo me interesa porque pues con eso ya voy a cerrar la parte de las prácticas. El día jueves, como nuestra clase es de 4 a 6 de la tarde, antes de las 4 de la tarde ustedes habrán entregado su práctica vía plataforma Teams. En un ratito, acabando la clase, voy a habilitar la tarea por plataforma Teams, en donde ustedes pues, me van a hacer llegar su programa respecto a esa práctica. ¿Ok? La práctica se va a entregar, o mejor dicho, tienen hasta fecha límite el día jueves antes de las 4 de la tarde, porque de 4 a 6 me voy a dedicar a revisarla. ¿Sí? Entonces, hago la aclaración. Esa tarea que queda pendiente, ustedes la van a subir a plataforma Teams y tienen hasta el jueves antes de las 4 de la tarde para subirla. Así es que ya estoy avisándoles con anticipación para que no les ganen los tiempos. En teoría ya no debería haber tanto problema porque es una actividad que se solicitó desde hace 8 días, ¿sí? O sea, hace que tiempo suficiente se tuvo, ¿no?
Ahorita repito, y que el jueves de la semana pasada comenté que iba yo a solicitar otra práctica, pero ahorita ya no me va a dar tiempo. Ya no me va a dar tiempo y ahorita les voy a explicar por qué, ¿no? Entonces, esa tarea, repito, la tarea con respecto al archivo en PDF que solicité, la van a entregar el día jueves antes de las 16 horas y que en plataforma Teams se habilitará la tarea para que ustedes suban la evidencia. Recuerden, no quiero ahorita problemas, muchachos, para que no les esté cancelando la práctica. Recuerden que ustedes deben de subir la práctica, no nada más subiendo el archivo en Java, deben de subir todo el proyecto creado en Teams. ¿Sí? Espero no rebotar o cancelar tareas porque ustedes no suben de manera correcta sus prácticas. Recuerden que todo proyecto creado en NetBeans se tienen que ir a la carpeta y comprimir toda la carpeta de ese proyecto y eso es lo que ustedes me tienen que mandar. Oye, que solamente te mandé el punto Java y que los punto class. No, muchachos, no voy a recibir eso. Me tienen que mandar todo el proyecto creado en NetBeans en una carpeta zipeada, ya sea en un zip o en un RAR. Muy bien, así es como ustedes lo tendrán que subir. Repito, en un momento, terminando la clase, activaré ahora sí que activaré la actividad o agendaré la actividad para que ustedes la puedan subir hasta el día miércoles antes de las 16 horas. Bueno, eso con respecto a la tarea. Con respecto a la asistencia del jueves, porque, bueno, como es evidente, las clases se suspenden, tenemos la indicación que nosotros los profesores que damos ingeniería y que de alguna manera estamos, nuestras clases están involucradas en estos 3 días, en mi caso sí lo está para este grupo, porque nos toca el jueves, la asistencia se va a validar con la participación de todos ustedes en las actividades del ICOFEST. ¿Sí? O sea, esa es la indicación que tenemos. Se suspenden clases, sí, pero los alumnos deben de participar en actividades de la semana de ingeniería. ¿Sí? Entonces, les pido encarecidamente que por favor puedan atender y participar en actividades de la semana de ingeniería. En el aviso coloqué, en este caso está la jefa de grupo, ¿sí? y hago mención a la jefa de grupo, y si no está conectada, pues bueno, al subjefe o subjefa, no recuerdo si es subjefe o subjefa. Sí les pido por favor, muchachos, que a más tardar el día domingo, ¿sí? El domingo de este fin de semana próximo, me hagan llegar al listado, en un listado, en el chat personal de Teams, me hagan llegar en un PDF un listado de los alumnos que estuvieron participando en las actividades. ¿Sí? Esto les ayudará para tener su asistencia del día jueves. ¿Sí? O sea, son dos cosas distintas. Una cosa es la actividad y otra cosa es la asistencia. La asistencia del próximo jueves, repito, se va a validar con la asistencia en alguna o en algunas de las actividades de la semana de ingeniería. El jefe, bueno, en este caso la jefa de grupo, tiene la obligación de mandarme en un archivo en PDF el listado de los alumnos, la actividad en la cual estuvieron involucrados dentro de la semana de ingeniería. ¿Sí? Entonces, les pido por favor que ustedes les reporten a la jefa de grupo en qué actividades estuvieron asistiendo y obviamente yo la voy a empalmar o la voy a revisar en el itinerario del ICOFEST para ver si es cierto que estuvieron presentes en dicha actividad. ¿Sí? Entonces, la asistencia del próximo jueves se validará solamente si participaron en actividades dentro de la semana de ingeniería. ¿Sí? Y que la jefa de grupo tiene hasta más tardar el día domingo, antes de las 24 horas, para que me haga llegar este listado. Si la jefa o jefe de grupo no me manda el listado, en automático todos tendrán su falta. ¿Sí? Entiendo que a lo mejor no, pues el día miércoles, el día jueves, el día viernes, pues a lo mejor no se tiene un concentrado de las asistencias o de los alumnos que participaron en actividades. Bueno, pues tienen todo el sábado, tienen parte del domingo para hacerle de conocimiento a la jefa de grupo en qué actividad participaron para que ella en una lista me haga llegar el nombre del alumno y en la actividad que estuvieron participando. De esa manera ustedes tendrán la validación de la clase o de la asistencia del día jueves. ¿Sí? Entonces, si la lista la tienen mucho antes, qué mejor. Otro punto,
solamente a la jefa o al subjefe o subjefa de grupo es a quien le voy a recibir la lista. Porque, de acuerdo a la experiencia que he tenido con otros años, a la jefa de grupo o jefa o subjefe no le notifican y me están mandando relaciones distintas. Es decir, el jefe me manda uno y luego otro compañero, no sé de dónde saca otra lista. Profesor, le mando la lista de las actividades de mis compañeros. Entonces, yo no voy a estar recibiendo listas que no vengan del jefe o jefa de grupo. ¿Sí? Perdón, no quiero verme tan cerrado, muchachos, pero a veces la información no es concreta y necesitamos que sea concreta. Y en este caso, la indicación que se nos da a través de la academia es que a través de los jefes de grupo se nos tiene que hacer llegar una relación de los alumnos que participaron en actividades. De esa manera, nosotros los profesores tenemos evidencia de que ustedes participaron y además les va a servir como evidencia o como parte de la asistencia en sesiones de clase. Por eso la suspensión, o sea, también habrá que entender que sí se suspenden, pero ustedes deberán estar pues realizando actividades referentes a la semana de ingeniería. Entonces, no es un capricho mío, ni tampoco es una regla mía, sino al final se nos dice, ok, los alumnos deberán participar, por eso se suspenden las actividades. Pero adicionalmente deberán atender a las cuestiones académicas de nuestras materias. En mi caso, pues deben de atender la práctica que estoy solicitándoles para el día jueves, además de participar en la semana de ingeniería, que formará parte de la asistencia del día jueves. Muy bien. Después el próximo lunes que nos toca clases, es decir, de aquí 8 días no hay clases. Entonces, pues en ese sentido, pues ya ahí ya valió esa parte, ¿no? O sea, de aquí 8 días el día lunes es 17, no hay clases. Y luego, pues para rematar, el día jueves, que es el 20 de noviembre, es la entrega de nuestro proyecto. Perdón, es la realización de nuestro examen, ¿sí? La realización de nuestro examen, que pues bueno, dado que es en el horario de 4 a 6 de la tarde, la dinámica será igual que en el primer parcial. ¿Sí? Nos veremos todos de manera presencial de 4 a 6 de la tarde para llevar a cabo el examen de la parte escrita y posteriormente en sesión en línea estaremos revisando o se estará aplicando el examen práctico, ¿no? Ya para la semana del 24 al 27 estaremos revisando proyectos y ya con eso estaríamos dando por terminado la evaluación al segundo parcial. Por consiguiente, ya no hay tiempo para otra práctica, ¿sí? Si yo, por ejemplo, el día lunes hubiera actividades normales, entonces se hubiese dejado otra práctica, pero ya no va a dar tiempo. Sí, ya no me va a dar tiempo y bueno, pues también sí quisiera que mejor le metieran al proyecto, ¿no? Que fueran trabajando en el proyecto con estos temas o con estos últimos temas que estamos revisando. Entonces, pues digamos que esas son las indicaciones. Recordarles que el 20 de noviembre tenemos agendando nuestro examen y la entrega de nuestro proyecto se va a entregar el día, en este caso, 27 de noviembre. ¿Sí? En sesión de laboratorio, ya me parece que ya se habilitó el proyecto, creo que ya lo pueden consultar. El día lunes 24 de noviembre, pues en teoría es clase normal, pero probablemente ese día me dedicaré a estar revisando sus exámenes, ¿sí? Tanto la parte escrita como la parte práctica. Y ya el día jueves, pues prácticamente nos dedicaremos a entregarles ¿cómo se llama? La evaluación de su proyecto, porque el viernes 28 de noviembre es el último día de clases de manera oficial. Entonces es probable que el día viernes todavía yo los tenga que ver a ustedes para que me firmen sus calificaciones en actas. ¿Sí? Entonces aquí pues sí es importante, muchachos, que atiendan las fechas porque ya son fechas muy cerradas, ¿no? O sea, ya no hay más tiempo, digamos, ya están calendarizadas los más, vamos a llamarlo así, lo más exactas posibles, tratando de respetar los tiempos de evaluaciones. Y bueno, pues creo que con eso estaremos ya dando por terminada la evaluación al segundo parcial. Con lo que revisemos el día de hoy, esperemos de fortaleza o puedan todavía despejarse algunas dudas con respecto a bases de datos, que es un ejemplo que me faltó revisar el jueves de la semana pasada y que les dije lo vamos a revisar, lo vamos a hacer ahorita. Pero pues antes de pasar a este tema, pues sí me gustaría, muchachos, que me indicaran
si tienen alguna duda, comentario de todo lo que acabamos de comentar con respecto a la semana del ICOFES, actividades, clases, proyecto, examen, pues yo creo que de una vez sería sano que lo comentáramos, puesto que pues el jueves no nos veremos, el lunes de la próxima semana no hay clases, o sea, ya realmente ahorita nos vamos a ver hasta el día del examen. Entonces sí me gustaría, muchachos, que si hay alguna duda, pues lo comentáramos de una vez. No sé si esté conectada la jefa de grupo. O subjefe. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Yo soy la subjefa. Ah, vino. ¿No está la jefa? No, ¿verdad? No se ha podido conectar ahorita. Uh-huh. Bueno, me dirijo a usted, subjefa, para que, pues bueno, ya que no está conectada la jefa, pues también le dé pueda comentarle las indicaciones que acabamos de revisar. Y pues bueno, me gustaría que usted como segunda al frente del grupo, pues me comentara o nos comentara si usted tiene alguna duda o los demás compañeros igual, ¿no? Si hay dudas sobre lo que acabamos de comentar, muchachos. Bueno, al menos por mi parte no hay ninguna duda, no sé mis compañeros. Ok, gracias, Salvador. Bueno, Odalis. Gracias. Entonces, nada más, Odalis, te encargo por favor lo de la lista, ¿no? Para que le comentes a la jefa de grupo, ya sea a través ya sea a través de usted, Odalis, o a través de la jefa de grupo, son de las únicas personas donde voy a recibir la lista de asistencia, ¿no? Bueno, la lista de participación para que tengan su asistencia del día jueves. Entonces, pues por favor a todos los demás les pido encarecidamente que a la jefa o en su caso a la subjefa le hagan llegar las actividades donde participaron, ¿no? Por favor, mándenle las evidencias de la actividad para que se pueda considerar la asistencia del próximo jueves, ¿no? Tampoco es necesario que la jefa o subjefa de grupo pues estén como que cuidándolos, ¿no? O sea, también ya creo que somos un poquito responsables y que si yo sé que voy a participar en una actividad, pues simplemente le mando ahí una evidencia de dónde estuve, en qué horario y pues bueno, yo creo que será suficiente, ¿no? Sí les pido por favor que tengamos cuidado en ello y que lo único que yo voy a recibir pues es lo que venga por parte de la jefa o de la subjefa de grupo, ¿no? Por favor, ahí les pido a todos los demás, repito, no es necesario que jefa o jefa de grupo me esté cuidando, porque evidentemente a lo mejor la jefa o subjefa está en otra actividad y no nos puede cuidar, no nos puede estar vigilando, ¿no? Pero entonces sí les pido a todos los demás que les reporten a las personas indicadas para que esta persona me haga llegar a más tarde del día domingo la lista de asistencias, ¿no? Entonces, para que pues no caigamos en malas interpretaciones y al rato que haya 2 o 3 listas por ahí divulgadas y que ninguna de otra o que ninguna u otra pues, sea la correcta, ¿no? Las únicas que yo voy a revisar son las que vengan a través de la jefa o de la subjefa de grupo, ¿no? Bien, muchachos, pues entonces, ahorita con la práctica que van a entregar el día jueves, serían 4 prácticas, realmente son muy poquitas. Por eso, la verdad, sí quisiera dejar la quinta que tenga que ver con base de datos, pero bueno, ya no va a dar tiempo. Entonces, pues ni modo, ¿no? Ni modo, habrán sido 4 prácticas con la que se entregue el próximo jueves y que se entregará antes de las 16 horas para que yo en el horario de 4 a 6 de la tarde me dedique a revisarlas, ¿sí? Entonces, pues bueno, esa es la indicación. Y bueno, pues creo que de manera general, con respecto a la evaluación, el día, ya comenté ahorita, que nuestro examen nos toca el día 20 de noviembre, que es jueves, me parece. Y bueno, el jueves, a todos, por favor, los veo en el centro universitario de 4 a 6 de la tarde para llevar a cabo la parte escrita del examen. Y ya la parte práctica del examen, en este caso la vamos a llevar a cabo de 9 a 11 de la noche, como lo hicimos en el primer parcial, ¿no? O sea, estoy llevando a cabo las mismas prácticas que llevé a cabo en el primer parcial, ¿sale? El examen escrito se hará presencial y el práctico en modalidad a distancia, ¿sí? Entonces, pues, por favor, para que lo atiendan y bueno, pues aquellos compañeros que no estén conectados puedan posteriormente revisar la sesión
y a través del jefe o subjefa de grupo, pues también nos haga favor de comentarle a los demás compañeros, ¿no? Entonces, pues por favor atiendan la práctica, atiendan el proyecto, atiendan por favor la parte del examen, que bueno, ya comenté en qué consistirá y cómo se llevará a cabo. Y bueno, pues prácticamente ya, hoy sería no nuestra última clase, porque las clases terminan hasta el 28 de noviembre, pero me refiero a la última clase temática, ¿no? O sea, que estemos revisando algún tema y hasta aquí, hasta lo que abordemos el día de hoy, formará parte del segundo parcial. Y bueno, ya también para los que estén en evaluación ordinaria, extra y título, pues hasta aquí también se considerará como material para dichas evaluaciones. Esperemos que no haya nadie en esas evaluaciones, ¿no? Extra y título. En ordinario, bueno, pues por lo que veo, unas que otras personas estarán en evaluación ordinaria, ¿sí? Pero bueno, ya son muy mínimas, esperando sea lo mínimo. Y también recordarles, muchachos, y esto también sí quisiera ser enfático, debido a que nuestras clases de los días lunes son a distancia, ¿sí? Porque ya tuve problemas con un grupo hace un año precisamente, el alumno piensa o da por entendido que por nada más conectarse a la sesión y dejar la sesión ahí, pues ya nada más me conecto y ahí después veo la grabación. Ustedes consideren que tienen la asistencia, no es así. Recuerden que en las normas de convivencia, y si gustan, con gusto se las puedo compartir y que ustedes me firmaron, bueno, creo que la mayoría, y quienes no la firmaron, pues seguramente no estuvieron en la presentación del curso, pero aún así, pues tienen que sujetarse a estos lineamientos. ¿Sí? Se comentó en los requerimientos o en los lineamientos de evaluación que la asistencia en clases que son a distancia se hace bajo dos modalidades o bajo dos formas. Una es que se coloque en el chat de la sesión la palabra presente cuando esté yo pasando asistencia. O simplemente se habilita el micrófono cuando yo esté pasando asistencia y el alumno pues argumente que se encuentra presente. Son las únicas dos maneras de que la asistencia se considere como asistencia en la clase de los días lunes. ¿Sí? Porque pues bueno, el uso de plataformas tiene ventajas, pero desafortunadamente en ocasiones se piensa, porque en ocasiones así me han dicho, los mismos alumnos me comentan, no, es que el profesor X me dice que aunque me conecte ya tengo mi asistencia. Bueno, pues, perdón que se los diga, está bien, ese profesor así evalúa, yo no evalúo así, ¿sí? Porque es un hecho, a mí la plataforma Teams me indica quién se conectó, cuánto tiempo estuvieron conectados, cuántas veces se desconectaron, quién está quitando y agregando personas de la sesión, todo eso lo puedo ver. Pero la verdad, pues es un trabajo que pues, hay que descargar todo el log y hay que estar revisando alumno por alumno y entonces es una tarea, pues sí, la verdad, de talacha. Pero al final es tarea, ¿no? Y que en algún momento, si se requiere, habrá que revisarlo. Pero en los lineamientos de evaluación, ahí yo estipulo que para la asistencia de las clases en línea, la asistencia solamente se hará solamente si el alumno coloca la palabra asistencia o presente en el tiempo cuando yo esté pasando asistencia, porque también es un hecho que a veces cuando ya terminé la clase, a la media hora, me están mandando en el chat de la sesión presente. Eso no es asistencia. ¿Sí? Por eso en los lineamientos ahí dice que cuando el profesor esté en tiempo de pase de asistencia, el alumno en las sesiones en línea deberá colocar presente en el chat de la sesión cuando escuche su nombre o en su caso habilitar el micrófono argumentando que se encuentra presente en la sesión. Por eso todas las sesiones se graban, para que si hay alguna duda o algo que quieran aclarar de las clases de los días lunes, pues tengamos la evidencia de que sí es cierto, ¿no? Repito, no será suficiente nada más con que se conecten, porque repito, pues en ocasiones dejan la sesión grabándose y no están atendiendo las cosas, ¿sí? Claro está, a lo mejor el hecho de que ustedes pasen asistencia al final, o mejor dicho, yo pase asistencia al final de la clase, tampoco garantiza que estuvieron atendiendo a mi clase, pero bueno, pues por lo menos quiero pensar que están al pendientes en su pase de asistencia. Eso es lo que mínimo estoy pidiendo, ¿no? Ya las clases de los jueves, pues como evidentemente lo hago, pues, en sesión de laboratorio paso asistencia y listo, ¿no? Recuerden que si llegaban tarde a mi clase, sobre todo la de los jueves, porque la de los lunes pues no hay tanto problema, porque como es en línea, simplemente ustedes pueden inclusive conectarse casi media hora antes de que termine la clase y pues tendrían su asistencia, ¿no? Pero la de los jueves, si llegaron tarde y no pasaron por su retardo, bueno, pues ese ya no es cuestión mía, ¿no? Porque yo les comenté que una vez que yo pase asistencia y si llegaron tarde, su obligación es pasar por su retardo. Si ustedes no lo hicieron, bueno,
yo no voy a estar dándome la tarea de estar revisando sus apuntes o sus actividades que realizaron dicho día que supuestamente se tiene la falta, nada más porque no se atendió, ¿no? Entonces, pues vamos a evitar esas malas prácticas. En ningún momento a nadie creo que le he negado su retardo o alguien le he dicho que no puede entrar. Creo que a todos les he dicho, pásate, no hay problema, pasa por tu retardo, y a nadie le he negado esa parte. Pero tampoco también es cierto que tampoco voy a estar en la puerta diciéndole, llegaste tarde, oye, pasa por tu asistencia, ¿no? O sea, yo creo que esa parte ya le corresponde a cada uno de los alumnos. Y si no se hizo en tiempo y forma, pues bueno, yo ya no puedo hacer más, ¿no? Creo que las herramientas o la flexibilidad está, pero tampoco quiero llegar a la parte de decir, bueno, pues te tengo que yo hasta estar buscando, pues para ponerte tu asistencia, ¿no? Yo creo que eso ya es de ustedes, ¿no? Bien, entonces, pues bueno, no sé, muchachos, dudas, comentarios nuevamente. Si no, pues bueno, ya nada más revisamos un ejercicio con respecto a las bases de datos, y terminando la clase yo estaría habilitando el ejercicio o la última tarea para que ustedes la puedan subir a la plataforma, ¿no? Y eso sería todo. Algo, repito, algo que quieran agregar. No, profe. ¿No? Bueno, permítanme tantito. Bien, muchachos, de cualquier manera, el día jueves, que es de 4 a 6, yo me encontraré en el centro universitario revisando sus tareas, y si ustedes quieren, pues no sé, revisar alguna duda, quieren atender alguna duda, alguna observación con respecto no sé, algo que ustedes quieran aclarar, pues el día jueves yo andaré en algún salón de ingeniería, en los salones de ingeniería, pues revisando sus tareas, y ya yo los puedo atender con gusto, ¿no? Bueno, por lo menos para mí, a nosotros no nos justifican las asistencias, entonces pues debemos estar presentes en el centro universitario. Entonces, por la parte de ustedes, bueno, pues yo tengo que atender mis horarios, y bueno, pues ya yo andaré en el centro universitario para que, bueno, si hay alguna duda en algo que quieran aclarar, pues yo andaré en ese horario, ¿no? Puesto que pues es nuestro horario habitual, ¿no? Bien. Permítanme, nada más estoy inicializando mi Workbench. Bueno, bien, muchachos, entonces recuerdo que el día jueves descargamos dos programas y dos scripts de las bases de datos, ¿no?
revisamos esa vez nada más uno, ¿no? Entonces vamos a revisar el otro script, el otro ejercicio con respecto a base de datos y bueno, por si hay alguna duda de cómo cargar la base de datos, cómo linkearlas desde Java, pues vamos a retomarlo, ¿no? Y bueno, pues vamos a revisar un poquito de este ejercicio, pues para que ustedes lo puedan adaptar a sus proyectos. Bien, me parece que ese día les había solicitado que descargáramos estos archivos. El DB Escuela, DB Banco, el DAO JDBC y el GUI JDBC. En su momento, o ese día, el día jueves, revisábamos el que dice DAO JDBC y el que dice DB Banco. Estos dos los revisamos. Ahora vamos a revisar el que dice GUI JDBC y el script que dice DB Escuela. En este momento voy a extraer el código o el programa de este ejercicio. Aquí lo tengo en mis descargas. En este caso me voy a ir a NetBeans, por favor. Aquí está, GUI JDBC. Está, aquí lo tenemos. Ok. Lo primero que tenemos que revisar en nuestro proyecto, muchachos, son las librerías. Recuerden que debemos de tener ya cargado la librería de nuestro controlador, de nuestro driver, para acceso a la base de datos. Aquí, si yo despliego, vean aquí, vean que no me aparece. Si yo despliego aquí en librerías, podemos observar que no tengo cargado el JDBC. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer primeramente es cargar el JDBC. ¿Sí? Porque pues, sin ese conector no podemos integrar la conexión hacia la base de datos. En mi caso, recuerden que ustedes ya deben de tener descargado el driver. En mi caso, en mi equipo de cómputo, yo lo tengo aquí en esta carpeta que se llama Java Connector JDBC. Aquí en MySQL Connector Java 8.024, aquí yo tengo este YAR. Entonces, aquí en este momento voy a copiar esta dirección, porque esta es la dirección que debo de integrar al proyecto. Entonces, lo podemos hacer de dos formas. ¿Sí? Lo podemos hacer de dos formas. En este caso, me voy aquí sobre el proyecto, clic derecho, y me voy a la parte de las propiedades. En la carpeta en las categorías, o en la categoría de Libraries, aquí hay una opción que dice Compile, y vamos a agregar el YAR. Le damos en la opción de Add YAR Folder. ¿Sí? Aquí está, ya me aparece la carpeta por default. Selecciono el YAR, le doy a abrir. Y aquí ya nos aparece pues, este icono, como si fuera un frasco. Al final es el logo o la imagen que hace referencia a las librerías de Java. Entonces damos OK y listo. Podemos observar que ya que en la carpeta de libraries ya tenemos cargado el MySQL Connector. Muy bien, entonces, bueno, pues eso es lo primero que hay que hacer y hay que cargarle el driver a nuestro proyecto. Posteriormente, les había compartido también el script de, en este caso, el DB Banco, que ya lo habíamos revisado, y el de DB Escuela. En este caso yo lo voy a abrir con TextPad, que es una herramienta de, como un tipo bloc de notas. Entonces lo único que voy a hacer es copiar todo esto que tengo aquí. O simplemente abren todo el script desde Workbench, ¿no? O sea, es decir, de esta manera, si yo aquí me voy a Workbench, le digo que me voy aquí en File, me voy aquí donde dice Open SQL Script, me voy a mi descargas porque ahí lo tengo descargado, hay uno que dice DB Escuela, lo selecciono y le doy aquí a abrir. Y aquí está, vean que ya nos carga el script. ¿Y bien? Bueno, como pueden observar, ¿sí? Este script lo que hace en la línea número 1, lo que hace es crear una base, dice crea database o crea la base de datos llamado DB Escuela.
Como pueden observar aquí en mis esquemas, no tengo ninguna base de datos que se llama DBScuela. Entonces simplemente la voy a ejecutar. Selecciono la línea y ejecuto. Y aquí vean que en el log nos dice que se ha creado la base de datos llamado DBScuela. Aquí en los esquemas simplemente actualizo y vean que aquí ya me aparece DBScuela. En las tablas no tenemos nada porque no se ha cargado ninguna tabla. Vistas y funciones tampoco tenemos. Entonces vamos a la siguiente línea, que es la línea número 2, para indicarle al script que ahora vamos a hacer uso de la base de datos DBScuela y con esa vamos a trabajar. Entonces vean que hasta en automático aquí aparece que la DBScuela hasta la marca en letra negrita, haciendo referencia a que vamos a trabajar en este esquema. Posteriormente vamos a cargarle una tabla. La tabla se llama tareas. La tabla tareas tiene un ID de tarea, o sea, es el ID de la tarea, ¿sí? Es autoincrementable y es un dato de tipo no nulo. Tiene otro atributo que es título, que es de tipo varchar, también es no nulo, de longitud 50. Tiene otro atributo que es descripción, que es de tipo varchar, una longitud de 255, es también no nulo. Tenemos el nivel de prioridad, seguramente al ver el nombre de la tarea, de la tabla, perdón, seguramente hace referencia a las tareas, ¿no? Hay un nivel de prioridad que es de tipo entero, que es de tipo no nulo, ¿no? Y está indicando aquí en el script que existe una llave primaria que es ID de tarea. Entonces seleccionamos desde la línea 4 hasta la línea 10, seleccionamos y nos dice que se ha creado la tabla de tareas. Aquí volvemos a actualizar el esquema y vean que aquí en DBScuela y aquí en tablas ya nos debe de aparecer, en este caso, tareas, ¿no? Aquí ven tareas. Como ya tenemos creada la tabla, ahora vamos a hacerle un insert. ¿Sí? Vamos a hacerle un insert. La línea número 12, ¿qué es lo que hace? Dice inserta dentro de la tabla tareas los valores 2, JDBC con Java, desarrollo de actividades de acceso a base de datos y 3. Así como lo vemos, el 2 hace referencia, vamos a hacerlo aquí, voy a hacer otro insert. Aquí le voy a poner aquí le voy a poner 1, JDBC, este es el título, le voy a cambiar aquí el título, le voy a poner programación orientada, objetos, descripción de la tarea, implementar, los pilares de la PO. ID de tarea, título, descripción, nivel. Entonces vamos a dejarle un nivel 3, que es de prioridad alta. Entonces vamos a hacer 3 inserciones. Aquí dice que se insertó. Vamos a hacer otro insert. Ejecuto la línea 13. Dice que se insertó la tarea 2. Y después se insertó otro registro en la tabla de tareas. ¿Cómo vemos, cómo reflejamos los insert? Entonces hacemos un select, asterisco, from, tareas. Entonces hago un select y aquí está. Vean que aquí nos devuelve. ID de tarea 1, programación orientada a objetos, descripción implementar los pilares de la PO, nivel de prioridad 3. Después tenemos JDBC con Java, eso del título, el ID 2, descripción de la actividad, desarrollo de una actividad con acceso a base de datos, es un nivel de prioridad 3. Tenemos otra tarea que es identificador 3, SMBC, descripción, acceso desde, aquí es desde base de datos, pero bueno, después hacemos un update. Desde Java,
incluyendo el modelo vista controlador. Es de nivel de prioridad 3. Entonces ya tenemos los 3 registros. Como podemos observar, pues bueno, ya tenemos la tabla. Bueno, el primero la base de datos, después la tabla. Le hicimos 3 inserciones. Esto por la finalidad o con la finalidad de que ahorita lo ejecutemos el script, o mejor dicho, el programa desde NetBeans, ya tengamos datos cargados, ¿no? Para que automáticamente nos aparezcan los datos y podamos observar, ¿sí?, que la base de datos está, mejor dicho, los datos que están cargados en la base de datos están siendo reflejados directamente en nuestra aplicación. Bueno, pues entonces ya tenemos la base de datos. Ya tenemos valores dentro de la tabla y vámonos a nuestro código en Java. Bien. Nuestro proyecto llamado GUI-JDBC está dividido en 1, 2, 3, 4, 5 paquetes. El paquete que se llama DAO, vamos a revisar. El paquete que se llama DAO tiene una interface llamada tarea DAO. Recuerden que una clase tipo interface, recuerden que nada más tiene definidos los métodos, más no están implementados. Vean que tenemos un método que se llama guardar, un método que se llama recuperar por ID, un método que se llama eliminar y el otro que se llama recuperar todas. El método que se llama guardar lo que hace es crear una conexión o recibe un objeto de tipo connection y recibe un objeto de tipo tarea y lanza una excepción de SQL exception. El método que se llama recuperar ID o por ID recibe la conexión, pero también el identificador por tarea. Este método regresa un objeto de tipo tarea. Tenemos el método eliminar, que recibe como argumentos la conexión y la tarea. Y no regresa nada a este método. Y tenemos el de recuperar todas. Este es importante. Este de recuperar todas recibe la conexión, pero vean que regresa un listado. En este caso regresa un array list de objetos de tipo tarea. ¿Por qué es importante este? Digo, los demás no es que no lo sean, sino simplemente este es de los más usados, o estas son de las estructuras de programación más utilizadas. ¿Por qué? Yo alguna vez les comenté, cuando estábamos viendo array list, yo les dije, a ver muchachos, imagínense que tengan una tabla en una base de datos que tengamos n número de registros. Y yo quiero visualizar todos estos registros. Pues yo tengo que crear un método que acceda a toda la tabla y que ese método me devuelva en un array list todos los datos cargados en esa tabla. Pues esta es la parte que yo les decía. El método que se llama recuperar todas, que de acuerdo a su nombre lo que hace es mostrar todas las tareas, me devuelve un array list con todas las tareas que están almacenadas en esa tabla. Por eso me regresa una lista de objetos de tipo tarea. ¿Okay? Entonces, esta es nuestra tarea DAO. La implementación. Bueno, pues recuerden que la implementación es una clase normal que implementa la interfaz y por eso dice tarea servicio, implementa tarea DAO.
Y bueno, pues aquí realmente tenemos todos los métodos. Los métodos que tenemos en la tarea DAO, que es la interface, también los tenemos en tarea servicios, pero aquí ya están programados. Por ejemplo, aquí el método que se llama guardar, lo que hace es recibe la conexión, recibe el objeto tarea y lo que hace es, si guarda, entonces hace un insert. Pues aquí está el insert. ¿Sí? Tengo el método que se llama recuperar por ID, es decir, seguramente hace un select, porque es recuperar por ID, es decir, busca por ID. Pero pues aquí está y hace un select, vean, hace un select. Eliminar, pues ya saben que es un delete. Entonces aquí está, tenemos la consulta en SQL que es un delete. Tenemos recuperar todas, que también seguramente es un select, pero en este caso el select me devuelve una array list, es decir, todos los datos los almaceno en una array list. ¿Sí? Y bueno, pues prácticamente son los métodos que tenemos en la implementación. Posteriormente tenemos nuestro modelo, que es, recuerden que es el objeto con el cual va a trabajar mi sistema. En este caso, pues lo único que hace este pequeño sistema es trabajar con una clase que se llama tarea, que tiene como atributos el título, la descripción, el nivel de prioridad y el identificador de la tarea, que yo les había dicho hace 8 días, bueno, para ser más precisos, el día jueves, que yo les dije que si mi tabla tiene 5 atributos, entonces esos 5 atributos se tienen que programar en Java, ¿no? Simplemente se mapean, se identifican como atributos y pues bueno, a partir de ahí creamos los métodos referentes a mi clase. Tenemos tarea, tenemos dos constructores, en donde en el primer constructor sin argumentos, todas las variables las pone nulo. La tarea con argumentos, pues bueno, lo único que hace es asignar, ¿sí?, los argumentos e inicializar las variables. Tenemos los getter and setters y tenemos el método que se llama toString, que lo único que hace es concatenar todas las tareas en un solo objeto de tipo string. Entonces aquí ya tenemos nuestra clase llamada tarea. Ese es en el modelo. En servicios, como pueden observar, tenemos la clase conexión. Como su nombre lo indica, aquí es donde vamos a tener los parámetros de conexión hacia las bases de datos. ¿Sí? Y aquí haciendo referencia a lo que ya habíamos hecho anteriormente, entonces recuerden que aquí donde dice string_db es el nombre de la base de datos. Entonces aquí ustedes deben de colocar el nombre de la base de datos. Aquí dice que se llama dbescuela y la base de datos en efecto se llama dbescuela. Nos dice que el usuario, en mi caso es root, y la contraseña. Esta es mi contraseña. Entonces aquí ustedes deben de colocar la contraseña de acceso a su workbench. Y después tenemos la URL, que es la carga del driver. Posteriormente tenemos la conexión y listo, ¿no? Tenemos con servicios, también tenemos la clase principal, el main, que es el que lanza toda bueno, el que le da funcionalidad a todo nuestro programa. Y vean que aquí en el paquete de vistas lo que tenemos son las interfaces. Vean, tenemos dos interfaces, ¿sí?, que nos van a permitir en este caso, pues bueno, separar e identificar que en este paquete solamente tenemos las clases referentes a la parte visual de nuestro sistema. Si nos vamos al source, pues seguramente nada más tenemos toda la codificación que hace referencia a la parte visual. No tenemos demás código, ¿no? Entonces aquí pues, simplemente es inserción de datos, vale, validación de datos y no llegamos más allá en la parte de las vistas, ¿no? Bueno, entonces me regreso a la clase conexión, que es aquí donde debemos de tener cuidado. Aquí debemos de identificar cuál es el nombre de la base de datos. Aquí en el código por default tiene cargado dbescuela. Entonces, si ustedes cambiaron el nombre de la base de datos, pues tienen que colocar ese nombre de base de datos. En mi caso se llama dbescuela, entonces está bien. El usuario y la contraseña del acceso al root, bueno, el acceso a Workbench es root y esta es mi contraseña. Seguramente el usuario y la contraseña para cada uno de ustedes será distinto. Bien, entonces en teoría pues ya tenemos cargada la base de datos, ya le insertamos algunos registros, ya nuestra clase conexión ya tiene los parámetros de acceso a la base de datos, entonces pues simplemente vamos a ejecutar. Bueno, déjenme cerrar esto porque dice que aquí, bueno, dice que el controlador ya está obsoleto. Entonces simplemente para quitar este mensaje, no es un error, es una precaución. Simplemente vamos a cambiar la versión del driver. Entonces aquí donde nos dice com.mysql cjj de ese driver,
Voy a copiar esto. Nos dice que el controlador más actual es este. Entonces, control C. Me voy a la clase conexión. En mi caso, me ubico en la línea 26 y aquí no tengo com.mysql.js driver. Aquí voy a colocar ese driver. Aquí está, nada más lo sustituyo. Vuelvo a ejecutar. Y listo, aquí está. Vean que ya no nos sale ningún error. Y vean que en automático esta vista tiene un JTable donde muestra todos los registros de la base de datos. Son 3, ¿no? Aquí están, 1, 2, 3. Muy bien, que son los mismos registros que tengo en Workbench. Aquí están, 1, 2, 3. Bueno, algo muy importante, muchachos. ¿Se acuerdan que yo alguna vez les dije que qué pasa, por ejemplo, ustedes aquí, ¿sí? Todo esto que acabamos de crear aquí es el script de la creación de la base de datos, creación de la tabla y la inserción de registros a la tabla para pues, hacer funcionar nuestro pequeño programa, ¿no? Y bueno, ¿qué pasaría? Y digo qué pasaría porque ahora sí que puede pasar. ¿Qué pasaría si este script de la base de datos, y que creo que en su momento les hice pensar o que reflexionáramos un poquito, ¿qué pasaría si ustedes no me mandan, o yo a ustedes no les mando, de este ejemplo, no les mando el script de la base de datos? Simplemente no lo van a poder ejecutar. ¿Por qué? Porque ustedes dirán, bueno, ya me mandaste el código, pero pues yo no sé con qué tablas, qué base de datos, qué tipos de datos, no sabemos. Entonces, siempre es importante contar con el script de la base de datos. Por eso en sus proyectos, cuando se les pide la evidencia, también se tienen que adjuntar el script de la base de datos. Porque imagínense, si yo quiero echar a andar su proyecto, ¿con qué datos voy a trabajar? Entonces, por eso es importante el script de la base de datos. Bueno, pensando en un caso hipotético, vamos a pensar, no, oye, ¿qué crees? Pues resulta que sí hice el script de la base de datos, pero lo borré. O sea, sí lo hice. O sea, es como si ahorita yo les dijera, ¿saben qué, muchachos, qué creen? El script de la base de datos no lo tengo, pero sí tengo la base de datos. O sea, es como si yo les dijera, ¿saben qué? Este script que creó la base de datos que yo les acabo de compartir, ¿saben qué, muchachos? No existe. Pero sí tengo la base de datos llamado DebEscuela. Y esta es la que ustedes deben de tener. Sí, o sea, dicho de otra manera, ¿qué pasa si yo sí tengo la base de datos, pero el script ya no lo tengo? Bueno, pues simplemente hay que hacer una exportación, hay que exportar. Yo puedo crear el script de esta base de datos hasta inclusive con los registros ya insertados. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues entonces simplemente aquí donde dice esquemas, aquí hay una parte que dice administración o dice administration. Nos vamos a la pestaña de administración y aquí tenemos varias opciones. Y hay una parte que dice administración, dice management. Aquí hay un apartado que dice data export. Aquí damos en data export y aquí nos aparece una ventana donde nos dice esquemas. Vamos a pensar que ahorita el script de la base de datos de la escuela, DebEscuela, yo no se las mandé, pero sí tengo yo la base de datos. Entonces, Workbench te permite que si tú ya tienes la base de datos, inclusive con datos ya ingresados o insertados, te permite crear el script de esa base de datos. Entonces selecciono y le digo, ¿sabes qué? Créame el script de la base de datos llamado DebEscuela. Entonces selecciono. Seleccionado el esquema, tenemos opciones. Aquí donde dice exportar de opciones, le damos la opción que nos dice exportar tu archivo que contiene el script de la base de datos. Y aquí nos dice que lo va a almacenar en C usuarios del document DOMS
y el archivo se llama dom2025.1110.sql. Aquí yo inclusive le puedo cambiar el script. Por ejemplo, aquí le puedo poner, bueno, voy a dejar este. Y seleccionamos, aquí este es importante, seleccionamos la parte que dice incluye en el script la creación del esquema. La creación del esquema es cuando crea la base de datos. Si yo no selecciono esto, el script no va a salir con crear database, después use database. Entonces el include lo que hace es incluir dentro del script de SQL la creación de la base de datos. Entonces aquí la selecciono. ¿Ok? Y aquí empezamos, dice Start Export. Entonces, yo aquí le doy Start dice. Nos dice status 1 de 1 exportado, log, y aquí nos dice que se creó el DOM Dev Escuela en esta dirección. Entonces, me voy a esta dirección que es C usuarios del documentos. Entonces, C documentos. Dice DOMS, así se llama. Aquí está DOMS. Y el archivo que se creó es dump 2025.1110. De hecho, aquí está. Es este. Si yo lo abro, vean que aquí está. Este es el script de la base de datos. Tiene mucho más cosas. Inclusive viene comentado. Aquí dice crear la base de datos debe escuela. O sea, primero verifica. Dice crear la base de datos. Si no existe, crea la base de datos llamada escuela. Y aquí decodifica la base de datos. Y después vean que aquí abajo tiene la creación de la tabla. Perdón, déjenme aquí. Es que se está moviendo mucho. Aquí hacia abajito. Aquí está. Aquí está. Vean que aquí está, mira, crear table o crear la tabla, tareas, y aquí están todos los atributos. Todo esto nosotros lo hicimos hace rato. Crear los atributos y recuerden que habíamos hecho 3 insert. Ah, pues aquí están los insert, vean. Y ya, es todo lo que tiene. Al final, esto es lo importante de la base de datos. Crear la base, crear las tablas. Y si mi base de datos, imagínense que yo les dijera, a ver muchachos, chin, ¿qué creen? Mi base de datos tiene 1 millón de registros. Ah, pues con esto que les acabo de mostrar, todos los insert aquí van. Yo lo único que hago es cargo el script, me voy a Workbench, abro el script, ejecuto todo el script y listo, ya habré cargado la base de datos. Entonces, esta es una forma, muchachos, de cómo ustedes pueden crear sus scripts a partir de la base de datos ya creada. Por eso es importante aclarar, a partir de la base de datos ya creada, porque tampoco es acto de magia, ¿no? Si yo ni siquiera tengo la base de datos, pues no, o sea, esto no me va a servir. O sea, yo me refiero a que, por ejemplo, no sé, esta base de datos que se llama DB usuarios. Si ustedes me dicen, oiga, profesor, pues usted ya nos mandó un programa que hace referencia a su base de datos llamada usuarios, pero usted no nos mandó el script y que yo les diga, híjole, ¿en qué creen? Cuando creé la base de datos no guardé el script. ¿Qué tengo que hacer yo como profesor? Pues tengo que hacer esto que les acabo de comentar. Me voy a administración, selecciono el esquema, doy las opciones que les acabo de decir, creo el script y ese es el que les mando. Ese script es el que cargan a Workbench y listo, ya tendrían la base de datos. O sea, sé que no hay argumento como para decir, ¿sabes qué? El script no lo tengo. Se puede generar. Muy bien. Entonces, esto se los comento porque ustedes de aquí en adelante, sobre todo cuando estén manejando bases de datos, ustedes deben de mandar el script de sus bases de datos, sí o sí. Por eso es indispensable, y perdón que sea reiterativo, esperando no les cause molestia, cuando ustedes trabajan bases de datos en sistemas o en proyectos, pues deben de mandar el script de la base de datos. Si ustedes, por ejemplo, en su proyecto, porque ustedes tienen que subir la evidencia de su proyecto a plataforma Teams, resulta que nada más me mandan el código Java, pero no me mandan el script, pues de una vez les digo, eso no me va a servir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues no tengo tu base de datos. ¿Con qué reviso? Y muchos dicen, no, pues es que ahí en el código dice, pues hacía, pues dirán tu código, pero yo no sé cómo se llama tu base de datos, yo no sé qué tipo de atributos son, qué tipo de datos le diste, porque yo en tu código puedo ver que a lo mejor tienes un campo que se llama nombre,
O tienes un campo que se llama identificador, que para mí identificador puede ser de tipo entero, pero resulta que en tu esquema debe ser de tipo string para que funcione. Ah, pues eso yo no lo sé. ¿Sí? Entonces, esos detalles son los que hay que cuidar. ¿Sí? Entonces, pues aquí sí les pido por favor que tengamos cuidado con esto. O sea, no nada más es mandar el código, sobre todo cuando estamos hablando de bases de datos. Además de la codificación, es decir, de la programación en Java, pues sí o sí tenemos que mandar el script. Por eso, para estos ejemplos, yo también les mando los scripts, ¿sí? Porque si ustedes quieren echar a andar uno de mis ejemplos, pues deben de tener la base de datos, por eso les mando los scripts, ¿sí? Entonces, eso se los pido bastante, ¿no, muchachos? Bueno. Déjenme hacer un select a la tabla. Para ver si me sigo utilizando el mismo esquema. Miren, aquí ya nos salió un error, pero eso por qué pasa? Porque no la estoy usando. Aquí está, dice en uso, ahora sí hago un select. Aquí está. Entonces ya tenemos un select. ¿Sí? Recuerden que yo puedo utilizar el comando describe para saber qué atributos tiene mi tabla. Describe. Entonces, cuando utilizo el comando describe y después coloco el nombre de la tabla, me va a devolver cuáles son los atributos, el tipo de dato, cuáles son las llaves primarias, las llaves foráneas y algunas observaciones de cada uno de los atributos de la tabla. Entonces, esto nos va a ayudar bastante. ¿Sí? En ocasiones, a veces, en las bases de datos se requiere saber qué tipo de datos hace referencia a cada uno de las columnas de mi tabla. Eso en la parte de la programación es importante, ya que dependiendo del tipo de dato es como yo lo voy a procesar en las consultas. Entonces, bueno, pues entonces aquí vimos que ya haciendo un select ya nos devuelve 3 tareas. Aquí están 3 tareas. Mismas tareas que tenemos aquí. ¿Ok? Bueno, entonces voy a oprimir aquí el botón que dice crear. ¿Sí? Entonces voy a crear otra tarea. No sé, por ejemplo, el título va a ser DAO. Descripción, implementación del patrón DAO en proyectos Java con acceso ABD. Nivel de prioridad, pues aquí dice 1, 2, 3. Vamos a poner un nivel de prioridad intermedio que es de 2. Vamos a darle guardar. Aquí vean que ya, aquí aparece, vean, dice DAO, implementación del nivel 2. Pero ¿cómo sé que se está guardando en las bases de datos? Pues simplemente regreso aquí a Workbench y hago otro select. Y me debe de aparecer esa nueva tarea. Vean, y aquí está. O sea, en la aplicación sí lo hace y lo guarda en la tabla.
Vamos a crear otra tarea. Por ejemplo, modelado en UML. Descripción. Vamos a poner jerarquía de clases y diagrama y diagramado de clases en UML. Nivel de prioridad, pues vamos a colocarle un nivel 3. Doy guardar. Aquí ya está. Hago un select a mi base de datos. Sí, y aquí vean que y aquí está. Entonces ya tenemos 5 tareas. O sea, efectivamente está funcionando bien. Desde la aplicación, o sea, desde mi programa, sí está creando y en la base de datos se está reflejando, ¿no? En teoría, pues esta es una forma de cómo garantizar o verificar que se están insertando de manera correcta los registros en las bases de datos. Ahorita lo hago de esta manera porque pues es una forma de cómo comprobar, ¿no? Ya evidentemente con la experiencia, pues aquí ya diríamos, no, pues sí, ya lo está grabando, ¿no? O sea, lo está guardando porque sé que mi código funciona, ¿no? Ahora vamos a, en este caso, eliminar alguno de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este de modelado en UM lo selecciono, doy a eliminar, dice, ¿estás seguro que desea eliminar esta tarea? Le digo que sí. Vean que ya eliminó el que dice UML. Me voy aquí a la base de datos, selecciono y listo. Ya no aparece el de UML, ya son 5 tareas. Voy a eliminar, por ejemplo, el que dice programación orientada a objetos, que es el ID1. Es este, programación orientada a objetos. Doy a eliminar. ¿Sí? Pues ya. Y aquí ya lo quito, ya nada más me queda DAO, JDBC y MVC. Vuelvo a hacer un select a la tabla y ya nada más tenemos los 3 registros. Muy bien. Vamos a modificar uno de ellos. Por ejemplo, este que dice DAO. Selecciono, doy modificar. Vean que me vuelve a aparecer la vista, como si lo hubiera agregado, pero me carga los datos ya seleccionados aquí en lugar DAO. Y lo voy a modificar el título que sea DAO y Facade. Facade. Doy guardar. Aquí ya me lo actualizó, dice DAO y Facade. Pero vamos a hacer un select a la tabla para ver si lo hizo bien. Aquí está, DAO y Facade. Por ejemplo, aquí el de MVC. Selecciono aquí MVC, doy modificar, vean que ya me carga los datos, MVC y GUI, que es interfaz gráfica de usuario, doy guardar, ya me lo modificó aquí, dice MVC y GUI, vuelvo a hacer otro select, vean que aquí MVC aparece solo, pero vuelvo a ejecutar y ya me aparece MVC GUI. Entonces, pues pueden observar que aquí ya tenemos todas las operaciones de listar, insertar, modificar y eliminar. Esto es lo que se le llama un CRUD. Un CRUD hace referencia a create, porque hace referencia a crear, R de leer, U de actualizar y D de borrado o delete. ¿Sí? Este es un ejemplo de un CRUD utilizando el patrón DAO. ¿Sí? En ocasiones, esto es lo que muchas veces nos piden cuando vamos a solicitar chamba a alguna empresa. Nos dicen, ¿sabes qué? Créate un DAO con acceso a base de datos y usando interfaz gráfica de usuario. Ah, pues este es un ejemplo. Este es un CRUD utilizando el patrón DAO. Repito que es un CRUD, hace referencia a crear, leer, o sea, create, read, update y delete. Ese es un CRUD, C-U-R-D. Ese es un CRUD. Bueno, entonces, cuando en términos coloquiales te dicen, ¿sabes qué? Aviéntate, refínate o prográmate un CRUD, significa que debes de tener 4 operaciones. Inserción, eliminación, actualización y mostrado o lectura de los datos. O sea, simplemente un select a las tablas. Este es un CRUD. Muy bien. Bueno, entonces bajo este ejercicio, pues ustedes estarán desarrollando su proyecto, muchachos, ¿sí? Su proyecto que tiene que ver con base de datos e interfaz gráfica de usuario.
Les había solicitado que el jueves de la clase, de la semana pasada, el jueves, les había comentado que se iba a habilitar una tarea con respecto a base de datos. Ya comenté que ya no me va a dar tiempo, ahorita la única tarea que queda pendiente es la que se solicitó hace una semana, que tiene que ver con interfaz gráfica de usuario, diagramado de clases, y prácticamente solo es eso, ¿no? Con eso estaríamos cerrando las prácticas al segundo parcial. Ya no me dio tiempo ahorita para, solicitar una práctica que tenga que ver con acceso a base de datos, interfaz gráfica de usuario y el patrón DAO, ¿sí? Entonces, así es como se tendría que implementar en sus proyectos. Por favor, les pido que revisen este material para su entendimiento, ¿sí? Para que ustedes sepan cómo tendrán que estructurar sus proyectos, estructurar, mejor dicho, sus programas dentro de NetBeans y posteriormente ustedes puedan acoplarlo a las indicaciones establecidas dentro del proyecto. Muy bien, muchachos. Entonces, pues bueno, creo que con esto estaremos dando por terminado ya el acceso a base de datos. Recuerden que también en la plataforma de Teams, aquí donde dice compartido, está. ¿Sí? Aquí dentro de la plataforma, en la sección que dice diapositivas de clase, segundo parcial, dentro de la carpeta que dice JDBC y DAO, hay un archivo que se llama repaso sql.doc, ¿sí? Entonces, por favor, si gustan, lo pueden abrir. Bueno, lo voy a descargar. Si no, mejor descárguenlo para que no les pida su acceso. Aquí ya lo descargué. Y aquí tienen un pequeño repaso con respecto a pues algunas consultas en las bases de datos. Bueno, sobre todo inserciones, eliminaciones, actualizaciones, borrados, select a las bases de datos o a una base de datos para que pues, ustedes sepan cuál es la estructura y cómo se realizan estas operaciones en las bases de datos. Sí, es un ejemplo, es un repaso muy breve, o sea, no es algo muy fuerte, es algo muy sencillo. Para lo que estamos revisando es algo muy básico. Espero con lo que ustedes estén revisando en su materia de base de datos lo puedan empalmar o empatar para que puedan reforzar esa parte, ¿no? Repito, muchachos, no me puedo meter mucho a base de datos, no debería, ¿sí? Ya que, pues bueno, es un tema muy extenso, tan es así que la materia de base de datos se las dan como materia y no como tema. En mi caso, yo lo tengo que ver como tema, por lo tanto, no puedo, digamos, profundizar mucho en ello. Pero bueno, aquí les estoy colocando algunos ejercicios, ¿sí? Algunos ejemplos que tengan que ver con consultas en SQL y que se pueden cargar directamente al código en Java para la manipulación de datos desde Java hacia las bases de datos, ¿no? Pues entonces sí les pido por favor que, pues bueno, vayan revisándolo poco a poco para que no tengamos problema con el proyecto, ¿no? Al segundo parcial. Y bien, muchachos, pues antes de abandonar la sesión, yo creo que sería todo de mi parte. Recuerden, ya el jueves di las indicaciones de cómo se tiene que llevar a cabo las actividades, también de la asistencia del jueves. El próximo lunes no hay clases y pues bueno, ya el jueves de la próxima semana, que es 20 de noviembre o 21, no recuerdo qué día habíamos comentado, déjenme checar. El 20 de noviembre se llevará a cabo nuestro examen al segundo parcial, ¿no, muchachos? Así es que, pues por favor, échenle ganas, ya es el último jalón, esperando la mayoría pues pueda tener buenas calificaciones para que puedan exentar el ordinario. Y si no es así, pues echarle ganas para el ordinario, ¿no? Recordarles que para que tengan derecho a una evaluación ordinaria e inclusive estén exentos, deben de tener mínimo el 80% de asistencia. Es algo que ya está detallado y escrito por normatividad, ¿no? Dentro de la legislación universitaria y en este caso los reglamentos de estudios profesionales de la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿Ok? Bueno, pues antes del pase de asistencia y de dar por finalizada nuestra sesión el día de hoy, algo que quieran aclarar, comentar, muchachos, que no haya quedado claro.
Muchachos, ¿dudas? Siempre con cuánto se van a exentar, profe. Ya que al principio nos había dicho que pues eso ya iba a depender conforme saliéramos de las calificaciones. Sí, o sea, sigo en lo mismo. Ahorita necesito saber las calificaciones del segundo parcial y en función a ello ya determinamos. O sea que oficialmente es oficialmente el promedio es de 9 y que tengan el 80% de asistencia, claro está, ¿no? Digo oficialmente porque eso es lo que se entregó al inicio del curso, del semestre. Pero ese promedio puede bajar en función de, pues bueno, de los promedios en general del grupo. Si veo que son muy pocos los que tienen el 9, entonces lo bajo a 8.5, ¿no? O si veo que son muy pocos los de 8.5, lo bajo a 8. ¿Sí? Pero ya más abajo de 8 no lo creo. Bueno, no lo creo, no va a ser posible abajo de 8. Pero sí puede bajar 8.5 a 8 dependiendo del número digamos, de cuántos alumnos hayan exentado con 9 y así nos vamos hacia abajo, ¿no? Ahorita es muy prematuro porque, según recuerdo, a la mayoría le fue muy bien en primer parcial, ¿sí? Entonces, pues así como lo veo, probablemente se quede 9, probablemente, no estoy diciendo que sea un hecho. Ahorita falta ver las calificaciones del segundo parcial y si queda la tendencia que son calificaciones altas, seguramente se quedará con 9. Pero si no es así, hacemos un ajuste. Ahorita todavía no puedo comentar, no puedo dar una respuesta concreta porque necesito que se cierre el periodo de evaluación a segundo parcial. No sé si me di a entender, Ángel. Y sí lo entendí, gracias. Dale, pues. Bien, muchachos. Entonces, pues sí, ahorita no les puedo dar exactamente el promedio de exentación. Oficialmente es 9. O sea, vamos a partir de ahí. Échenle ganas para alcanzar el 9. Si no es así, pues ya a partir de las estadísticas que yo pueda generar a partir del grupo, vamos a estar bajando ese promedio de exentación. Que al bajarlo, entendería que no les afectaría, ¿no? O sea, no estaría yo afectándolos. Al final estoy bajando. De hecho, creo que es benéfico para algunos de ustedes, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso también lo tengo que exponer ante ustedes, ¿no? O sea, decir, o sea, se los tengo que comentar. ¿Saben qué? Voy a bajar 8.5. O sea, ustedes también deben de tener de conocimiento ese cambio, ¿no? Para que también no se vean sorprendidos por tal cambio, ¿no? Bien, ¿algo más, muchachos? ¿No? Bueno, pues entonces pasamos a asistencia. Basilio Olvera. Ah, pues fue el compañero Presente. que. Ok, sí, gracias. Calderón Barroso. Está. Clavijo Miranda. Presente. Gracias. Cruz Rodríguez, Ailín Paola. Presente. Gracias. González Gibran. Está. De Jesús Castro, César Einar. Está. De la Cruz Hernández. Presente. Gracias. Durán Lara. Durán Lara. Está. Flores Moreno. Sí está. Gracias. González Segovia. Presente. Gracias. Guzmán Ramos. Presente. Gracias. Hernández Casaus. Está. Hernández Elizalde. Presente. Gracias. Nájera Ventura. Presente. Jiménez Ayala. Presente. Gracias. Ortigosa Conde. Ortigosa Conde. Está. Pablo Rodríguez. Presente. Gracias. Reyes Clavijo. Presente, profe. Gracias. Rivera Castillo. Presente. Rosas Esparrilla.
Presente. Gracias. Salvador Rivera. Presente. Gracias. Segura Salvador Rivera. Allá está, perdón. Segura Clavijo. Presente. Y Soriano. Presente. Ok. Bien, muchachos, pues si no hay alguna duda, sería todo de mi parte el día de hoy. Y pues bueno, como lo comenté hace un inicio, al inicio de la sesión, pues prácticamente hoy es nuestra última clase temática, ¿no? Ahorita lo que queda prácticamente ya son evaluaciones y pues bueno, pues habrán de atender las mismas. Les pido por favor estén al tanto en la plataforma Teams por si hay algún cambio en fechas o hay nuevas indicaciones por parte de las autoridades al momento de llevar a cabo actividades de la Semana de Ingeniería, ¿no? Entonces les pido por favor que sí, aunque se vayan a suspender las actividades estos días, sí es importante que estén al pendiente de las plataformas porque seguramente se estarán solicitando actividades o simplemente avisos, ¿no? Entonces, para que también a ustedes no les agarre de sorpresa estos avisos o cambios, ¿no? Y no tengamos problemas futuros. Bien, muchachos, si no hay nada más que aclarar, sería todo por el día de hoy. Les agradezco la sesión y bueno, pues que pasen buena noche. Gracias.